Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Bendecida noche, hermanos. Que Dios me los guarde y me los bendiga mucho. ¿Cuántos dicen que están gozosos de estar nuevamente ante la presencia del Señor? Estamos en la iglesia, Ejército de Dios, renovación del alma. Sean todos bienvenidos y bendecidos. El cristiano solo puede tener, dentro de toda la incertidumbre y de toda la soledad que genera el sufrimiento, hermanos, una certeza. Solamente una certeza se yergue para el cristiano cuando está en el medio del sufrimiento, en el medio de la angustia, en el medio del dolor, lleno de incertidumbre, en el medio de un desierto, en sus huertos de olivos. La única certeza que tiene el Hijo de Dios es que el Señor vendrá a rescatarlo. Y es que el Señor está cerca cuando vos estás sufriendo. La única certeza que tenemos en el dolor y en el sufrimiento es que Él está cerca. Es que Él vendrá a rescatarte. Como dice el Salmo 34 en sus versículos 18 y 19. El sufrimiento aparece generalmente así, repentino. Como que uno no se lo espera y a veces se instala por tiempo prolongado. En otras ocasiones el sufrimiento es breve, pero ya que sea breve o prolongado, el sufrimiento siempre va a provocar heridas y va a dejar cicatrices que permanecerán contigo para siempre. Cicatrices que serán el recordatorio de haber pasado por ese dolor. Y de algo estamos seguros: que todos pasaremos por aflicción, porque el Señor Jesucristo nos lo dijo. Ser cristianos no nos exonera de pasar por momentos de dolor. Yo te pido que recites ahora conmigo este salmo. Necesito que lo grabemos dentro de nuestro corazón. El Señor, di conmigo, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate, el Señor llega al rescate. Quiero que te grabes esas palabras en cada ocasión. La persona íntegra pasa por dificultades, pero Él llega al rescate en cada ocasión. Y el Señor me dijo: hay un toque mágico cuando yo llego al rescate. Y el Señor me habló y me dijo: yo vengo a rescatar todos los corazones que están quebrantados. Yo vengo al rescate de los corazones destrozados, de los espíritus que están desolados, de los corazones que están rotos.
yo vengo por ellos, vengo a rescatarlos. Y me llevó a su palabra en Lucas 7. El Señor, mientras charlábamos él y yo en intimidad, me llevó a un pueblo llamado Naín. Podemos ver ahí a una viuda que ya había pasado una pérdida, pero ahora era sometida a un sufrimiento terrible. Un cortejo fúnebre, una procesión fúnebre, y esta mujer, acompañada de una multitud, el protagonista de esta caravana fúnebre era su hijo. Y el Señor me dijo, ¿qué ves en esa mujer? Le dije, perdió lo más importante que tenía en la tierra. Perdió el fruto de su vientre, se evaporó de golpe todo el amor que había puesto en ese hijo. Así, si me preguntas, Señor, ¿qué veo en esa mujer? Una desolación absoluta, una incertidumbre de cómo sigo, una debilidad, una flaqueza, me la imagino ni siquiera pudiendo estar parada, me la imagino abrazada por la multitud que la acompañaba. Me imagino que sus ojos ya no podían fabricar más lágrimas. Y quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente, en Lucas 7, versículo 11. Quiero adentrarte porque esta palabra te va a hablar de lo poderoso del sufrimiento. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Siempre lo seguía la multitud a Jesús. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Dice que el corazón de nuestro Señor Jesucristo, cuando vio el dolor de esa mujer que había perdido a su hijo en esa procesión fúnebre, cuando vio el dolor, me imagino en la cara, en los gestos, en las actitudes de esa mujer, dice que el corazón del Señor rebosó de compasión. ¿Y qué es la compasión? ¿Qué es eso que le brotaba al Señor? Porque la compasión no es ese dolor que vos o que yo podemos sentir humanamente, ¿no? La compasión de Dios es una mezcla de cosas que incluso difícilmente podríamos diferenciarlas. La compasión de Dios no es la compasión humana. Cuando el Señor vio a esta mujer en el sufrimiento por la muerte de su hijo, la compasión de Dios rebosó de su corazón. La compasión de Dios es la bondad de Dios, es la gracia de Dios, es el perdón de Dios, es la misericordia de Dios. Es el auxilio de Dios, es el rescate de Dios. La compasión de Dios es el amor de Dios. Y mi Biblia dice que su corazón rebosó de compasión ante el dolor de esa mujer. La compasión humana es una compasión limitada. Muy poco puede hacer por el otro, pero la compasión de Dios
es una compasión que rebosa y que no tiene límites. La compasión de Dios puede solucionar cosas. La compasión de Dios es distinta a la del ser humano, porque la compasión de Dios es una compasión, es un atributo de Él que lo obliga a actuar. Cuando Él se compadece, Él actúa. Y Él le habló a ella, Jesús le habló a ella en ese momento de tanto sufrimiento y le dijo: no llores. Luego se acercó al ataúd y lo tocó. Acá está el toque de Jesús. Cuando Jesús toca algo, Él es dador de vida. Él llegó y tocó el ataúd. Dice que los que cargaban el ataúd se detuvieron. El cortejo fúnebre, cuando Él llega, cuando Dios llega, el cortejo fúnebre se detiene. La muerte se detiene ante la presencia de Dios. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús, oh Dios mío, cuánta compasión, porque dice que Jesús lo regresó a su madre. Él se apiadó de la muerte del único hijo de esta mujer. El hombre no se apiadó de ver morir al unigénito de Dios. Jesús rescató a esta madre del sufrimiento, la quitó de la incertidumbre que la dominaba. Fue instantáneo, porque Él rescata los corazones que sufren cuando los recursos del hombre se terminaron. Él siempre va a aparecer cuando los recursos de sus hijos se agotaron. Siempre. El Señor siempre va a aparecer en tu rescate cuando hayas dejado tu lógica humana, tu inteligencia humana, cuando la hayas ya agotado, cuando hayas tratado de solucionar las cosas por tu cuenta, porque vos sos muy inteligente, porque vos sos muy trabajador, porque vos lo vas a resolver a través de tus contactos o del mejor médico. El Señor espera a que se agote todos tus recursos, se agoten, y que se agote tu lógica humana, todo lo que vos quieras razonar, te va a dar toda la sobita que quieras. Y cuando quedás sin recursos, y cuando llegás al sufrimiento con incertidumbre, ahí el Señor aparece a rescatar a aquel que sufre. Su palabra dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que ocurre muchas veces cuando estás en sufrimiento es que el Señor está golpeando el ataúd del muerto para darle vida. Está golpeando la puerta de tu casa para darle vida a tu vida, y vos estás distraído, buscando con tu lógica humana soluciones humanas dentro de recursos de humanos. La señal que debemos emitir al cielo, la señal que el Hijo de Dios envía al cielo para que el Señor intervenga en rescate, es
el sufrimiento puro de un corazón que está quebrantado y de un espíritu que está destrozado y humillado. Porque es una promesa del Señor que Él viene a rescatar a sus hijos cuando están sufriendo. El Señor me dijo en la intimidad, nadie como yo, hija, para acudir en el dolor, nadie como tu Dios, el único Dios vivo, para acudir en el dolor. Nadie como yo, me dijo el Señor, para que pidas auxilio cuando estás en sufrimiento. Y en mi Biblia descubro cómo mi Señor por mí y por vos, iglesia, se arropó de dolor, se sumergió en el sufrimiento. En Isaías 53:3 de la versión TLA, Isaías 53:3 dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. ¡Ey! Eso te habla de un corazón que tuvo que haber atravesado mucho sufrimiento y que entiende el sufrimiento. Y en el versículo 4 dice, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Tenemos un Dios que Él no tiene que imaginar el sufrimiento ni suponerlo. Él conoce tu sufrimiento y conoce mi sufrimiento, conoce tu dolor, conoce mi dolor. Él se hizo carne de tu sufrimiento, de tu dolor, de tu enfermedad. Él se hizo llaga. Él se transformó en dolor puro. Podremos tener que tironear por un largo tiempo de una red pesada, pero ¿sabes qué? El Señor me dijo, no se van a romper, porque yo estoy aquí esperándolos para cenar con ustedes. Yo escucho el corazón de mi pueblo afligido y vengo al rescate. Que el Señor los bendiga. Y no se olviden que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Su palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Y Él siempre rescata los corazones de sus hijos afligidos. Que Dios te bendiga. Hola, yo soy Ibi Sicardo y soy la adoradora de Sabiduría Divina. Te invito a que nos busques en YouTube y que te suscribas a nuestro canal para que puedas disfrutar de nuestras adoraciones y nuestros covers. Suscríbete.